AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Contigo. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción, Selén Pérez. En los controles, César González. Aquí en el estudio les habla el diputado Ángel Alvarado. Nos acompañará también el diputado Julio Borges. Y les recuerdo que la mensajería de hilo es 3456. Teléfono de la estación 202-12-482-3456. Y nos pueden seguir en Twitter, en el Periscope, @RCR750 y en la página web rcr.tv. Pues bueno, la semana ha estado muy movida, muchísimos temas, y evidentemente el gran tema que está moviendo la opinión pública en este momento en materia económica al menos es la reconversión monetaria que se tiene planeada para el próximo 4 de junio, reconversión que parece una completa improvisación. Todavía no han llegado los billetes del Bolívar soberano, nadie les ha visto la cara. Los cajeros automáticos no han sido aún calibrados para dispensar esos billetes y evidentemente pues a partir del próximo domingo, a partir de las 12 de la noche del domingo 3 de junio, el Bolívar fuerte desaparece, se desmonetiza. Es decir, que ha confiscado el Bolívar fuerte para ser sustituido por el Bolívar soberano. Sin embargo, ese Bolívar soberano aún no llega. El sistema financiero, el sistema de pagos, la banca aún no conoce este Bolívar y por eso nosotros hemos hecho un llamado desde la Asamblea Nacional y en específico desde la Comisión de Finanzas para que esta medida sea pospuesta. En el año 2007-2008 se dispuso de aproximadamente 9 meses para hacer la reconversión monetaria. En los actuales momentos se requiere por lo menos que esta reconversión ocurra en el 2019. No hay manera de hacer esta reconversión en tan poco tiempo. De Maduro seguir en esta medida que no resuelve ninguno de los problemas de los venezolanos, sino que más bien los agrava, evidentemente lo que vamos a tener es un gran desastre monetario. Y por otro lado, la otra propuesta que hemos hecho en la Comisión de Finanzas es que esta medida comience a ejercerse a partir de, no se saque de circulación el Bolívar fuerte, es decir, no se desmonetice, sino que se permita la circulación de ambas monedas para poder resolver esta problemática tan complicada y que afecta tanto a los venezolanos.
Tenemos también que la inflación, pues bueno, sigue su curso de una manera sumamente acelerada. Y hoy, desde el trabajo que hacemos en Petare, hemos decidido publicar un índice de precios de la evolución de los precios en Petare. Y esto es un tema bien interesante porque nos permite hacer mediciones semanales de lo que está ocurriendo en la inflación en Venezuela. Entonces, voy a compartir un poco las ideas del trabajo que estamos haciendo en Petare, también de la Comisión de Finanzas. Construimos una canasta de bienes y servicios de los productos que se venden en Petare. Es decir, un cartón de huevos, el kilo de harina de maíz, el queso blanco, la carne, el aceite, el azúcar y el café. Y con eso construimos una canasta de bienes y servicios que nos permite ver la evolución de los precios de una manera más rápida de lo que lo hacemos en la Asamblea Nacional. Es decir, semanalmente podemos hacer seguimiento a los precios. Y tenemos que la semana 22 del año, es decir, la semana pasada, los precios únicamente en esta canasta de bienes crecieron en 13%. Óigase bien, 13%. Esa es la inflación, bueno, de una década en Colombia, de una década en Perú, de una década en Ecuador. Bueno, eso que ocurre durante 10 años en estos países, solamente en Petare ocurren, y bueno, es un indicador de lo que ocurre en Venezuela, crecen en una semana. 13% fue el crecimiento. Y así tenemos los precios. Tenemos que la carne se ubicó en 4,5 millones de bolívares, el cartón de huevos en 1.800.000, el queso blanco en 1.800.000, el café 9 millones el kilo, increíble, el kilo de café 9 millones, la harina de maíz 600.000 bolívares, el aceite 400.000, el azúcar 600.000 el kilo y el arroz 600.000 kilos. Es decir, una familia que quiera comprar, cuando digo Petare puedo hablar de Katia, porque evidentemente estos precios son más o menos iguales, pero si quisiera comprar estos productos que acabo de nombrar en Petare, necesitaría 19.322.000 bolívares para comprar un kilo de carne, un cartón de huevos, un kilo de queso blanco, un kilo de café, un kilo de harina de maíz, un litro de aceite, un kilo de azúcar y un kilo de arroz. Es decir, pues si usted quisiera comprar estos bienes en Petare o en cualquiera de nuestros barrios, usted requeriría 19.322.000 bolívares. Y bueno, es lo que se está viviendo en la calle, es parte de esta situación desesperada que está viviendo el pueblo de Venezuela y que evidentemente nos está empobreciendo a todos. No es posible que una familia que gane apenas unos 2,5 millones de bolívares o 3 millones con cesta TIC, con salario integral y todo lo demás, eso no le alcanza para vivir, eso ni siquiera le alcanza para mantener a una familia. Y eso es gran parte del problema de desnutrición, de hambre que tenemos en este país, que con ese salario mínimo a la gente no le alcanza, para la gente no es suficiente para mantener esto. Y el gobierno, en vez de preocuparse por resolver el problema de la inflación, que es el gran problema de los venezolanos, en vez de estar diciéndonos cuál es el plan inflacionario con el cual va a atacar este problema, cuáles son las medidas en materia fiscal, en materia monetaria necesarias para resolver todo esto, pues bueno, el gobierno simplemente inventa una reconversión monetaria que no resuelve el problema, no solo no lo resuelve, sino que lo agrava, porque la reconversión monetaria va a servir para ajustar los precios de muchos servicios en Venezuela. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el precio del metro, del ticket del metro? ¿Qué va a pasar con el litro de gasolina? Se especula que el litro de gasolina se podría vender por un bolívar soberano, el litro, es decir, por 1.000 bolívares fuertes. Y entonces, bueno, esta reconversión no ataca el problema, sino que lo agrava, además de que implica un gran costo para la economía. Para que tengan una idea, en la semana pasada, el Banco Central, controlado en definitiva por Nicolás Maduro, emitió, porque no imprime dinero, emitió más de 100 billones de bolívares. Esa fue la impresión de dinero del Banco Central la semana pasada. ¿Y ese dinero para qué se usó? Bueno, ese dinero básicamente se usó para una campaña electoral, para el pago de unos bonos, y de allí es donde sale ese dinero. Ese dinero sale a las calles a buscar bienes que no están en los anaqueles, y eso en definitiva lo único que hace es aumentar los precios. Es así como el viernes pasado llegamos a 1 trillón de bolívares circulando en la economía, es decir, un número 1 seguido de 15 ceros. Esa es la cantidad de bolívares que está circulando en la economía en este momento, y evidentemente eso lo único que hace es que los precios suban. Y esto es muy interesante porque esos 100 billones de bolívares que se echaron a la calle la semana pasada
para campaña política de Maduro. Ese dinero, que fue alrededor de 12% del crecimiento de la liquidez, inmediatamente se va a los precios. Eso es bien interesante. El Banco Central incrementa la masa monetaria en 12% y la inflación que estamos midiendo en la redoma de Petare es 13%. En la medida que el gobierno sigue echando ese dinero a la calle, lo único que se tiene es pues un incremento de la inflación. Así que bueno, esta situación desesperada que estamos viviendo en nuestro país, lo están viviendo sobre todo los niños que no tienen suficiente comida, que no tienen suficiente alimentación. Y para eso nos acompaña en el estudio el presidente de la Cámara Municipal del municipio Sucre, el concejal Andrés Choleter, Andrés Chola, conocido como Chola, quien nos va a hablar de un programa que tiene, y bueno, que yo también lo acompaño allí, que tenemos en Petare de alimentación a los niños. Andrés, buenas tardes, bienvenido al programa. Espero que hayas podido llegar bien. Y cuéntanos un poco de qué se trata este programa de alimentación que tenemos en Petare. Sí, buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, Alimenta la Solidaridad es un proyecto que nos tiene a todos muy emocionados, muy entusiasmados en Petare, porque a pesar de la difícil crisis, de la situación por la cual hoy atraviesa nuestro país, nosotros estamos logrando combatirla en diversas comunidades de nuestro municipio. Bueno, yo siento que la crisis económica y la crisis política, Ángel, es como un gran río que se está llevando por el medio todo lo que se atraviesa. Es como un río que viene en crecida, que se va llevando todas las casas, todo lo que está en los bordes del río. Y en este caso ese río se está llevando lamentablemente incluso hasta la vida de seres humanos, la vida de muchos niños. Y nosotros desde este proyecto lo que hemos procurado es levantar un muro de contención para contener ese río y para proteger a las comunidades a las cuales estamos atendiendo. Obviamente, ¿por qué hago esta analogía? Porque para nosotros estos comedores, ya tenemos 9 comedores en el municipio de Sucre. Esto lo estamos haciendo para quienes nos escuchan, lo estamos haciendo Ángel y yo y un equipo de personas que trabaja todos los días, y ya llegamos a alimentar a 850 niños. Estos comedores no son la solución al problema, pero sí es una contención para salvar la vida. Muchos de los niños que hoy van a nuestros comedores solo están comiendo una vez, solo comen en el comedor porque sus padres, a pesar de que trabajen, a pesar de la situación en la que anden, no pueden garantizarles la alimentación. ¿Cuánto cuesta alimentar a un niño mensual? Sí, eso es una cifra que es alarmante, porque a nosotros alimentar a un niño nos cuesta más de un salario mínimo. Y estamos hablando solo del almuerzo. Es decir, ¿cómo hace hoy en día una familia en Venezuela, una persona que trabaje dignamente, que tenga un trabajo honrado, que se esfuerce por madrugar todos los días, por hacer mejor su trabajo, ganando un salario mínimo, ni siquiera podría garantizarle la comida a uno de sus hijos, solo un almuerzo al mes? Es decir, si nosotros estamos cocinando masivamente, y lo bonito del proyecto es que esto funciona con la solidaridad de muchas personas. Nosotros conseguimos los alimentos donados por venezolanos fuera del país y también dentro del país, pero al final son las comunidades las que se organizan y las madres de estos niños son las que cocinan voluntariamente. Los espacios muchas veces son en casas de personas. Para mí eso es una de las cosas que más me motiva y más me genera esperanza con respecto al futuro de Venezuela, porque son muchos ejemplos como los de cada una, como por ejemplo Karina. Karina es una amiga de Ángel y mía que vive en Caucahuita, cerca del Chorrito, un sector por Turumo, que ella prestó su casa. Y hoy en día en su casa se alimentan aproximadamente 85 niños todos los días. Y les hablo que esta es una persona que está poniendo su cocina, su nevera, su comedor, su casa en general, para que toda la comunidad pueda utilizarla y toda la comunidad pueda solventar este problema. ¿Los comedores en qué parte de Petare están? Sí, tenemos un comedor en el barrio San Blas, fue el primero que tuvimos. Tenemos otro en el Carmen, eso es en Barrio Unión. Tenemos otro en la Agricultura, muy cerca de la redoma de Petare. Tenemos otro comedor, bueno, como les decía, uno en la zona 10, José Félix Rivas, que lo inauguramos la semana pasada. Otro en Campo Rico, eso también es en Petare. Luego tenemos en Caucahuita uno en Villa Esperanza, otro
en la embajada, en el sector de la embajada, y este que les digo en casa de Karina. En fin, ya son 9 comedores. Sentimos que estamos... también me faltó otro en Petare, en San Isidro, un comedor que hoy alimenta a 115 niños. ¿Y cuál es el próximo paso del proyecto? Porque evidentemente está la atención del niño, ¿no? Pero también el proyecto incluye a las madres, incluye a las familias. ¿Qué se está haciendo alrededor de estas casas, de estos comedores populares? Sí, bueno, nosotros nos planteamos como meta llegar a 1000 niños en el primer semestre de este año. Ya estamos muy cerca del cumplimiento de esa meta. El próximo paso, la segunda fase del proyecto, es nosotros queremos empoderar a estas madres para que ellas puedan superar su situación de pobreza. Muchas de las críticas o las mismas cosas que uno a veces se cuestiona a este proyecto es que nosotros no queremos convertir los comedores en un mecanismo de dependencia de la gente con respecto a los comedores. Ya si nosotros tenemos todos estos meses combatiendo un mecanismo tan perverso como lo es el mecanismo del CLAP, que busca tener a la gente sometida, dominada, nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, la crisis es tan fuerte que algo hay que hacer. Y por esta razón nosotros no nos queremos quedar solo en el comedor, sino que eso sea la puerta de entrada para una nueva fase del proyecto en el que podamos empoderar a las madres para que ellas con trabajo, así, aprovechando esta unión que se da en la comunidad, puedan superar su situación de pobreza y puedan alimentar a su familia, y no solo alimentarla, sino que puedan tener una vida digna. Las personas que quieran colaborar con el proyecto, ¿qué redes o qué lugares pueden acudir? Sí, bueno, a mí me pueden contactar a través de mis redes sociales, @Andrés Chola. También están las redes de Ángel Alvarado, lo pueden conseguir en Facebook y en Instagram y en Twitter. Y tenemos una cuenta de Twitter y una cuenta de Instagram que se llama Alimenta la Solidaridad Petare. Los que nos quieran contactar nos pueden escribir por esa vía. También nos pueden escribir al correo electrónico alimentasolidaridadpetare@gmail.com. Hay muchas formas de colaborar, no solamente con alimentos, dinero, sino también con su trabajo voluntario. Todo el mundo tiene algo que aportar en esta sociedad, y eso es una de las cosas más bonitas que nosotros hemos descubierto con este proyecto. En la peor crisis salen las mejores oportunidades. En el momento más oscuro uno se encuentra con las historias de luz más bonitas, con las historias que nos inspiran y que nos hacen entender que Venezuela tiene un mejor futuro para todos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ya saben, los que quieran colaborar, vamos a hacer una pausa y seguimos con tu programa Contigo, con Julio Borges. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, seguimos aquí con tu programa Contigo, con Julio Borges. Aquí en cabina me acompaña el concejal presidente de la Cámara Municipal de Sucre, el concejal Andrés Choleter, y quien les habla, el diputado Ángel Alvarado. Bueno, Andrés, esta mañana tuvimos en Petare, en el sector Julián Blanco, una protesta
¿Por qué no nos cuenta de qué se trata la protesta y qué estaban exigiendo los vecinos? Sí, en la mañana amanecieron los vecinos de Julián Blanco y otras comunidades alrededor de Julián Blanco trancando la vía Petare-Santa Lucía. Esa es la vía que popularmente se conoce como la vía que va hacia Mariches, ¿no? Allí amanecieron vecinos de esta zona porque tienen problemas con el suministro de agua. Y esto es un problema que no solamente se está viviendo en esta comunidad de Julián Blanco, sino que lamentablemente se vive en todo el municipio de Sucre y yo me imagino que en todo el país, porque los reportes que uno escucha es que cada vez los servicios van colapsando en todos lados, producto de este modelo fracasado que estamos viviendo. El tema del agua ha sido muy álgido. Antes uno le causaba gracia cuando el gobierno decía que el problema era el fenómeno del niño o que no había llovido, cualquier invento, ¿no? Pero ahora uno se da cuenta que es un problema estructural, que ellos mismos ya no pueden tapar el sol con un dedo y que este problema va creciendo y al final el agua es algo fundamental en la vida de cualquier persona porque el agua la necesitamos para ingerirla, para el consumo humano, la necesitamos para cocinar, la necesitamos para lavar la ropa, para limpiar, en fin, el agua es una de las cosas más importantes en la vida de cualquier persona y nosotros tenemos lugares en Sucre, por ejemplo, Barrio Bolívar, donde estuve hace un par de semanas, lugares donde el agua no llega desde hace 8 meses. Wow. Barrio Bolívar, Petare. Sí, ¿sabes lo que es estar en Caracas con toda la infraestructura que hay y que el agua no te llega a tu casa por 8 meses? Y se produce una injusticia muy grande, Ángel, y es que a las personas que no le llega el agua por tubería, es que especialmente las personas que viven en los barrios, en los sectores más humildes, terminan pagando más por el servicio del agua que quien vive en otro lugar. Es decir, para mí es una injusticia porque es una paradoja. El gobierno dice que el agua es gratis para las comunidades populares y no se cobra ningún tipo de servicio por el agua en los barrios, pero al final la gente termina pagando más. Porque ¿cuánto te cuesta llenar una pipeta, llenar un tanque? Están diciendo que el cisterna 40 millones, un cisterna en Petare. Por eso las comunidades se organizan para pagar entre mucho una cisterna, pero igual es mucho dinero. Esta gente en Barrio Bolívar, hay un manantial de agua que está como a 20 minutos caminando porque está en una comunidad al lado que se llama el barrio 24 de marzo. Hay que bajar y subir muchas escaleras para llegar a ese manantial y la gente termina pagándole 300.000 bolívares a un vecino para que pueda cargar el agua con unas pipetas desde el manantial hasta los tanques de cada familia. Entonces al final la gente paga muchísimo dinero que no tiene para poder tener algo de agua. Termina siendo, cuando yo estuve, por ejemplo, ese día había llovido el día anterior y era una gran bendición de Dios porque la gente no había tenido que pagar ese día por subir agua ni por consumirla. Entonces eso es un problema que viene incrementándose. Hoy, gracias a Dios, las autoridades del Instituto Municipal de Aguas se presentaron en este lugar y pudieron atender el llamado a los vecinos y hicieron unos compromisos. Tienen hasta el jueves. ¿Quién? Limas. Sí, se presentó el presidente Limas. Los vecinos le dieron un plazo hasta el jueves para cumplir con estos compromisos de suministro de agua en estas comunidades. Si el jueves el agua no llegaba a estas comunidades, los vecinos anunciaron que ellos van a volver a trancar las vías. Y lamentablemente este va a ser un fenómeno que yo creo que va a seguir ocurriendo porque el gobierno no ha hecho la inversión necesaria para que haya más agua en la ciudad. Nosotros tenemos muchas fuentes de agua en el país. Tenemos cualquier cantidad de fuentes hidrológicas de donde poder obtener el agua, pero lamentablemente no se hacen las inversiones necesarias. Yo te pongo un ejemplo. En el Cerro Ávila hay un manantial muy grande, un río que se termina convirtiendo en el río Guarenas. Eso está a la altura del Carmen, en la carretera vieja Petare-Guarenas. Ese agua, es agua de manantial muy pura, pero eventualmente se le empiezan a conectar aguas negras y ese río termina siendo contaminado. Si allí se hiciera un trabajo de purificación de esa agua, o mejor dicho, de eliminación de los botes de aguas negras hacia esta quebrada, y se pudiera construir allí a la altura del barrio El Carmen, en la Petare-Guarenas, una represa, con la cantidad de litros por segundo que hay en ese lugar, se podría suministrar el agua sin que hubiese ningún tipo de interrupción. O sea, es decir, los 365 días del año,
en la parroquia Caucahuita, La Olorita y Mariches. O sea, esa cantidad de agua alcanzaría para suministrar agua todos los días sin interrupción a estas 3 parroquias. Agua corriente. ¿Y esa inversión por qué no se ha hecho? Bueno, todos sabemos lo que ha pasado en estos casi 20 años de este gobierno, ¿no? El dinero se ha perdido en múltiples actos de corrupción. Allí están las obras de Odebrecht inconclusas que están en el municipio Sucre. Tenemos el cable tren, la segunda fase del cable tren que no se ha terminado, el metrocable que no se ha terminado, y con el tema del agua también te podrás imaginar la cantidad de obras inconclusas que hay. Por ejemplo, lo que es la instalación del TUI 4 que no se terminó y por eso la ciudad de Caracas no recibe el agua que necesita. Bueno, tenemos ya en línea al diputado Julio Borges. Hola Julio, ¿cómo estás? No, todavía no está en línea. Vamos a esperar, se acaba de caer. Perdona, Andrés, sigamos con el tema del agua. Sí, como te decía, están las instalaciones del TUI 4. Para que tengas una idea, es un proyecto que dejaron listo cuando existía el INOS. Ni siquiera cuando está Hidrocapital. Desde que existía el INOS estaba ese proyecto para la ciudad de Caracas diseñado. Nosotros tenemos la misma infraestructura que existe desde hace casi 50 años, con una población que viene creciendo año tras año. Entonces, con la misma mantenimiento, con la misma infraestructura, sin mantenimiento, se pretende suministrar agua a cada vez más personas. Y por eso no es casual que cada vez hayan más problemas y el agua se convierta en una gran necesidad para todos los habitantes de la ciudad de Caracas. Y el agua no solo falta en las zonas populares de Petare, es decir, Barrio Bolívar, Julián Blanco, también en las urbanizaciones no hay agua, ¿cierto? Sí, la mayoría de las urbanizaciones tienen también las mismas quejas, sobre todo que antes, cuando habían cortes de agua, uno escuchaba que había un racionamiento en el que por lo menos la gente sabía el agua llega tal y tal día a mi casa, la cortan de jueves a domingo, pero llega de lunes a miércoles, o habían unos horarios. Uno de los problemas que vivimos hoy es también la incertidumbre que se genera. Te cortan el agua y no sabes cuándo la van a volver a poner. Y así está pasando en todos los rincones de la ciudad. Entonces la gente no se puede programar. Para mí el caso más dramático de esto son las personas que de repente llega el agua en la madrugada. Entonces tienes que interrumpir el sueño, pararte a la 1 de la mañana para poder llenar el tanque de agua de tu casa, para poder lavar la ropa a esa hora, para poder aprovechar el agua en ese momento. Muchas gracias, Andrés, por toda esa información tan importante. Ahora sí tenemos en línea al diputado Julio Borges. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Ángel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, y tú, aquí nos acompaña en cabina también el presidente de la Cámara Municipal de Sucre, Andrés Schroeter. Hola Julio. Buenas tardes. Julio, queríamos... A todos de nuevo. Qué bueno, Julio. Bueno, has tenido una agenda muy intensa y la seguirás teniendo en el plano internacional, haciendo ese trabajo tan importante de explicarle al mundo lo que pasa en Venezuela y empujar y presionar acciones para el cambio político que todos queremos. Julio, cuéntanos un poco de tu visita en Washington la semana pasada. Sí, estos días han sido importantes, Ángel. Quiero contarte lo que fue la invitación que tuvimos para hablar del tema de Venezuela en Washington, y también un evento que vamos a tener que confío que tú también puedas ir, que es muy importante porque es una sesión que se va a hacer del Parlamento venezolano, el legítimo Parlamento venezolano, el Parlamento de Colombia, y van a venir parlamentarios de todas partes de Latinoamérica y de Europa. Eso va a ser en Cúcuta este viernes. Y bueno, quería que profundizáramos eso, pero yendo primero a lo primero, como dice. Sí, perfecto. Hay lo que llaman un tanque de pensamiento, que es una organización donde se reúnen académicos, funcionarios, opinadores, y esta es una de las organizaciones más importantes del mundo que trata sobre el tema de la seguridad y la defensa, que queda en Washington y se llama el Centro Estratégico Internacional para la Seguridad, y invitaron a hacer una exposición sobre el tema de Venezuela. Lo importante es la preocupación que existe enorme por el tema venezolano, porque se ve a Venezuela ya en un nivel de amenaza a la estabilidad de toda América, desde Canadá hasta Argentina. Se considera que el gobierno venezolano lo que ha hecho es minar y destruir
las bases democráticas, no solo del país, donde ya la democracia está muerta, sino también de lo que significa procesos de desestabilizar la democracia en otros países. Países como lo que ha sucedido en Honduras, donde el gobierno venezolano ha metido la mano para desestabilizar las elecciones, o en Chile, que lo ha venido haciendo, o en Colombia, que tuvo elecciones ayer, o en el caso de Brasil, o en el caso de México. Incluso se presentaron pruebas de financiamiento a través de personas cercanas al gobierno a estas fórmulas absolutamente radicales y destructivas de la prosperidad, del empleo y de la democracia en estos países, así como también hubo personas que hablaron de los vínculos del gobierno o de funcionarios o personas del gobierno con temas tan duros y delicados como el narcotráfico o grupos absolutamente vinculados a violencia internacional. La importancia de esto es que prende las alarmas sobre la necesidad urgente de todas las democracias del mundo de presionar para que haya un cambio en Venezuela. Eso es interesante porque además la respuesta que hubo cuando liberaron al ciudadano norteamericano Hodge fue decir, bueno, bienvenido que hayan liberado a esta persona, pero la presión va a seguir y además seguimos pidiendo elecciones libres este año para Venezuela. Hoy la Unión Europea decidió seguir adelante con sanciones también para funcionarios venezolanos que han violado derechos humanos o que están metidos en actos de corrupción o en actos ilegales, y también dice la Unión Europea exige elecciones este año, elecciones libres, elecciones de verdad, igual como lo hicieron los 14 países del Grupo de Lima. De manera, Ángel, que yo creo que la perspectiva después del 20 de mayo es la perspectiva de un país que va a estar verdaderamente acompañado por la comunidad internacional y de un gobierno que ya no es gobierno porque fue producto de una elección absolutamente ilegítima, que es la de Maduro, donde va a tener una presión que no va a cesar, que no va a tener vuelta atrás hasta tanto no haya una vuelta a la democracia en el país. Julio, es importante que lo tengamos claro, y todos los síntomas de crisis y de malestar que hay dentro de Venezuela apuntan a lo mismo. El gran problema de la hiperinflación, que tú como economista lo conoces bien, la caída de la producción petrolera por culpa de la corrupción del gobierno, la misma crisis militar que ya está abierta y es parte de las noticias, aunque la autocensura no quiera quitar, pero han salido noticias donde han metido presos a generales, a oficiales, los que están descontentos con todo lo que está pasando, o lo que significa la deslegitimación del 20 de mayo. ¿Verdad que es todo un proceso en el cual los problemas del país se están multiplicando por culpa de Nicolás Maduro, y eso es lo que él debería en este momento entender, que Venezuela no tiene futuro si ellos siguen por el camino radical que ellos han optado. Julio, tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría que profundizásemos en los próximos pasos y que hablásemos de lo que tenemos el 1 de junio en Cúcuta. Vamos a una pausa y seguimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo,
porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, seguimos contigo, con Julio Borges. Acá en cabina me acompaña el concejal Andrés Scholetter y quien les habla, el diputado Ángel Alabrado. Bueno, Julio, seguimos con la agenda internacional, el trabajo que está haciendo el Frente Amplio y todo el apoyo de todas las democracias del mundo, el hemisferio occidental con Venezuela. Me decías que teníamos para este viernes, y tenemos, porque también yo voy a estar allí, la sesión de la Asamblea Nacional en Cúcuta junto al Congreso colombiano. Cuéntanos un poco de qué se trata, quiénes van a estar allí, qué agenda se va a tocar y cuáles son los próximos pasos. Seguro, Ángel, esto es un evento importante porque tiene una gran fuerza y una gran simbología de apoyo al pueblo venezolano. Es una idea que ha venido liderizando nuestro compañero el diputado Tomás Guanipa, y se trata de buscar que todo el Congreso colombiano y toda la Asamblea Nacional venezolana, junto con parlamentarios de Argentina, de Panamá, de México, de Chile, de Brasil, de España, de todas las partes que apoyan a Venezuela, van a estar en Cúcuta, en ese lugar donde hay ese drama humanitario terrible de ver miles y millones de venezolanos ya que están huyendo de un sistema que lo que ha querido es esclavizar y destruir la dignidad y destruir la libertad de las personas simplemente para someterlos y estar en el poder. Es un apoyo muy firme a seguir presionando a que en Venezuela tiene que haber un cambio que signifique libertad, un cambio que signifique una economía abierta, sana, donde la gente pueda, como dice tú, Ángel, tener más y donde la gente pueda hacer más, donde la gente pueda realizarse, donde la gente pueda cumplir sus sueños. De manera que es un evento muy importante y apunta a lo que hablábamos anteriormente, Ángel y Andrés, a que Venezuela, todo lo contrario, está acompañada por todas las democracias del mundo y nosotros tenemos que confiar que ya el nivel de crisis es tan grande que el proceso de cambio es irreversible. Mucha gente se preguntará, Ángel y Andrés, bueno, ¿y por qué no ha habido un cambio todavía? Bueno, porque en Venezuela hay un tema muy especial que hace que las cosas sean lamentablemente en cámara lenta, y es el tema del petróleo, que le da todo el poder al gobierno para que lo gaste, lo robe o lo regale como le da la gana. Está el tema del apoyo de un pequeñísimo sector de la Fuerza Armada que sigue apoyando al gobierno, y luego está el tema del apoyo de Cuba. También es así que se espera que en las próximas horas vaya el presidente de Cuba, o si usted se puede llamar presidente, elegido a dedo, a darle apoyo a Maduro, como fue Maduro a darle apoyo una vez que lo seleccionaron a dedo. Estos tres elementos juntos son los que hacen la piedra de tranca para que toda esa fuerza, esa unanimidad, esa claridad que hay en Venezuela no termine de haber un desenlace democrático para tener un futuro. Pero estamos cerca, hay que seguir luchando en todos los rincones, dentro y fuera de Venezuela, y esa presión y esa ayuda internacional que hemos articulado, que hemos construido, va a darle a los venezolanos el empuje para que tengamos este mismo año ese desenlace democrático que merece nuestro país. Sí, de hecho la presencia la semana pasada del senador Corker y la liberación de Joshua Hall lo único que muestra es que esto es un gobierno débil, un gobierno que está tratando de buscar oxígeno de alguna manera. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Julio? Bueno, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, Ángel. El gobierno se las quiere dar de ser un gobierno fuerte. Decían un día que era el jefe de la CIA en Venezuela, sí, y el otro día estaban llamando a gritos que vinieran parlamentarios de los Estados Unidos para entregar a este señor que estuvo 2 años preso sin juicio y sin ningún tipo de garantía, como hay centenares de venezolanos presos. El gobierno ahora va a querer asomar que es un gobierno que respeta los derechos humanos, que es un gobierno que quiere que las cosas cambien, pero nosotros tenemos que ser muy firmes en no tragarnos ningún caramelo envenenado, sino saber que en Venezuela tiene que haber un cambio democrático, no a medias, un cambio democrático real. Un cambio democrático real significa que la Constitución y las leyes y la justicia y la democracia sea quien gobierna en Venezuela. Y ahí se tiene que ser la meta final nuestra, porque como tú bien dices, lo que demuestra la liberación del señor ciudadano norteamericano Hall es que la presión hace efecto.
¿no? Lo que demuestra que el gobierno está presionado y desesperado por tener legitimidad, porque las elecciones fueron un fracaso, y desesperado también porque la presión del mundo y la presión del pueblo venezolano hacen efecto. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir adelante para lograr un cambio democrático, completo, de paz, de entendimiento, que es lo que quiere Venezuela. Julio, y pensando en ese encuentro en Cúcuta esta semana, ¿qué lectura le das a los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia el día de ayer? ¿Cuál crees que sea el impacto de esas elecciones en nuestro país? Bueno, Andrés, esta pregunta es muy interesante porque yo debo decir con tristeza que si uno ve las últimas elecciones en todas partes de América Latina, en todas partes, no exagero, desde las elecciones que tuvieron lugar en Chile, donde ganó Sebastián Piñera, las elecciones en Ecuador, que fueron hace varios meses, la elección en México, que es próximamente, o la elección en Colombia. En todas las elecciones, lamentablemente, el debate central de la campaña está marcado, absolutamente marcado, por una premisa muy importante, que es: no queremos caer en un sistema como el de Venezuela. Y eso es muy, muy triste, porque todo el debate que se da en América Latina es cómo alejarse de lo que está pasando en Venezuela. Por eso yo les decía al inicio, el problema de Venezuela no es un problema ya solo de nuestro país, solo en las fronteras, es un problema regional, y todo el mundo siente la amenaza como si fuera una especie de enfermedad contagiosa, que este proyecto fracasado de violencia, de dictadura, tiene sus sucursales en distintos países, y por eso ha habido, afortunadamente para estos países, un rechazo completo en todas estas elecciones, y este proyecto ha perdido de calle en todas las elecciones. Y si hubiera elecciones libres en Venezuela, por supuesto que el proyecto de Maduro perdería con toda la fuerza del pueblo venezolano, pero ya pasó a ser una dictadura donde las elecciones son absolutamente controladas. De manera que yo creo que nosotros podemos esperar, no solamente del caso de Colombia, Andrés, sino de los distintos países, que va a haber un apoyo a lo que significa la democracia, el respeto a la Constitución y la presión para que en Venezuela haya un cambio, que sea un cambio verdaderamente de raíz, un cambio profundo de la libertad de nuestro pueblo. Julio, esta mañana estuvo la declaración de los países de la Unión Europea, en la cual anuncian más acciones sobre el gobierno. Y una de las cosas que decía el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que es que, bueno, básicamente lo que viene diciendo, el incremento de la presión para lograr una salida auténticamente democrática en Venezuela, que es lo que todos queremos a través de una elección, que es lo que estamos esperando para este año. Y una de las alternativas que ellos decían, una de las cosas que ellos decían era que hubiese nuevamente un diálogo, ¿no? Que, claro, el venezolano está desconfiado con todo este proceso. Tuvimos la semana pasada al señor Zapatero en el Vaticano, lo tuvimos aquí. ¿Hay algo donde el gobierno quiera avanzar en esta dirección? ¿Cómo distinguir realmente de que esa es la salida? ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cómo estás viendo ese proceso? Porque, bueno, en definitiva, no hay transición sin transacción. Y el gobierno ha querido ceder en esas elecciones libres. ¿Qué se está moviendo a ese respecto? Mira, yo creo que yo participé, como tú sabes, Ángel y Andrés, yo fui el jefe de la delegación de la unidad en lo que fue el proceso de República Dominicana, que fueron más de 3 meses, y era un momento de oro realmente para que el gobierno aceptara que el país no es de él, que el país es de los venezolanos, que hay que cumplir la Constitución y que tuviéramos unas elecciones libres y que se respetara verdaderamente a la opinión del pueblo venezolano. Ahora, el gobierno está tan corrompido que todo lo que hizo en Dominicana fue buscar un proceso totalmente adulterado, un proceso simple. Los partidos ilegalizados, los candidatos o presos o inhabilitados, y al mismo tiempo el mismo CNE siempre del cual el pueblo venezolano desconfía. No quisieron cambiar nada y no tuvieron ni siquiera la grandeza o la generosidad de aceptar que entrara la ayuda humanitaria para medicinas y para alimentos. Por eso la posición que yo tuve fue la de trancarme totalmente a no firmar y dejar al gobierno al descubierto, y por eso Maduro me ataca con tanta fuerza, porque sabe que a partir de la no firma en Dominicana comenzó un descalabro en su legitimidad y en su posibilidad de vender la marcha del 20 de mayo.
Si el gobierno quiere realmente abrir un proceso de entendimiento, pues que lo haga. Pero lo que tiene que estar claro es que quien tiene que dar, quien tiene que caminar, quien tiene que abrir, quien tiene que cumplir, quien tiene que retroceder, es el gobierno. De manera que yo lo que quiero decirle a ustedes con mucha claridad es que en este momento lo que no podemos es dejarnos engañar. Un proceso de eso tiene que ser un proceso serio, y en la misma medida en que está el señor Zapatero, que se ha convertido simplemente y tristemente en el abogado del gobierno, en el lobista del gobierno, en el negociador del gobierno, pues toda esa presencia carece de credibilidad. Julio, esta semana está dándose en Oslo, la semana de Oslo Freedom Forum, que es un foro que hace Human Rights Foundation, sobre el seguimiento de los derechos humanos, ¿no? Y Venezuela, Nicaragua y Cuba centran el inicio del foro. Por ejemplo, una de las noticias que leemos, que hace Thor Halvorsen, que es que, algunos países, dice, todavía uno tiene que conseguir permiso para salir, como el caso de Cuba. Lo mismo ocurre en Venezuela, donde, se le quitan pasaportes a los diputados, la población en general no puede acceder al pasaporte, es un problema que, sabemos que es algo intencional. Imagínate tú que China es el país que más pasaportes emite y no tiene problema, y son miles de millones de pasaportes, es decir, el tema de los derechos humanos, ¿cómo se ve el tema de los derechos humanos afuera, en tus reuniones y en los foros a los cuales tú asistes? Mira, lo que se ve a Venezuela como una gran preocupación, porque como les dije, ya no se ve solamente como un problema interno, sino como una enfermedad contagiosa, la del gobierno Maduro, que destruye la democracia, destruye los derechos humanos, y que lo que busca es como crear una franquicia de Cuba en Venezuela o en los otros países. Y eso tiene un rechazo total del mundo entero. Y no solamente un rechazo total, sino una actividad muy clara para lograr que eso no se instale en Venezuela, sino que pueda haber esa presión para que haya un cambio democrático en el país. En Venezuela la violación de derechos humanos es masiva. Tenemos centenares de jóvenes presos desde hace años sin juicio. Tenemos el problema de la alimentación, que el país lo vive y lo sufre, cómo se ha ido destruyendo el empleo, las empresas, la inversión, y eso al final significa destruir los derechos más fundamentales, que es el derecho a elegir, el derecho a comprar, el derecho a trabajar. Son todos derechos que están en la Constitución, y se han destruido no por un problema de que se sea ineficiente en la gerencia o que no se sabe bien qué medidas tomar, es al propósito. La destrucción es al propósito, porque lo que se busca es que todos los venezolanos dependan o del carnet de la patria o de la caja de CLAP o del sometimiento de la nómina pública, y eso al final se hace para tener un país no de ciudadanos libres, sino un país de esclavos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la fuerza interna, el apoyo externo, para que precisamente, como tú decías, lo que está pasando en Nicaragua, que es exactamente el mismo modelo fracasado, nosotros, así como vimos el ejemplo, haciendo protestas democráticas el año pasado, ahora lo están haciendo los nicaragüenses. Nosotros tenemos que seguir adelante con esa presión interna. Ya esa presión ha llegado a todas las instituciones donde tú ves que los empleados públicos prácticamente no votaron el 20 de mayo, y esas cifras están y el gobierno las conoce, o como tenemos unas fuerzas armadas que están absolutamente en contra de lo que está pasando en el país. De manera que lo que hay es que seguir presionando para que en el país haya un cambio democrático real, y que nosotros podamos tener la oportunidad de tener un futuro distinto como merecemos, sin esa violación sistemática de los derechos de todos los venezolanos todos los días, de las cosas más pequeñas como el transporte o la alimentación o las medicinas, hasta las cosas más grandes y más sublimes como significa la historia, nuestra democracia, nuestra capacidad de tener un futuro verdaderamente libre como pueblo. Bueno, Julio, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste, muchas gracias, y que siga ese trabajo exitoso en Frente Amplio Internacional hasta lograr la liberación de Venezuela. Hacemos una pausa y seguimos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Leopold, el club. Y María Corina. Yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Lenel Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenelShop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, seguimos aquí con su programa Contigo, con Julio Borges. En cabina me acompaña el concejal presidente de la Cámara Municipal de Sucre, Anders Scholetter, y quien les habla, el diputado Ángel Alvarado. Bueno, Chola, después de todo lo que nos ha dicho Julio, que ha sido muy interesante, de cómo no solo un país, sino todos los países de la hemisferio occidental presionan por ese cambio político en Venezuela, ¿qué mensaje final le das a tu pueblo de Petare, de Sucre, y a todos los que nos están escuchando hasta ahora? Sí, bueno, por cierto, aprovecho para saludar a una amiga, Angélica Hinojosa. Ella vive en el barrio Cecilio Acosta, que me escribió por mensaje de texto que no solo habláramos del problema del agua, sino que también en su barrio se robaron todos los cables de la CanTV, ya nadie tiene teléfono desde hace 4 meses, no le dan respuesta, y que por favor hiciera esta denuncia. También que el problema de la basura está muy crítico, que los camiones ya no están pasando con la regularidad que lo hacían antes. Bueno, para toda la gente que nos escucha, para la gente de Petare y la gente del resto de Caracas, me gustaría decir que yo siento que este gobierno durante todos estos años nos ha dominado a través del miedo y la mentira. Y una cosa muy profunda que se han encargado de hacer, especialmente en los últimos años, es sembrar desesperanza. Y por eso uno ve tantas personas que prefieren irse del país o que están encerradas en sus casas. Y parte de esta lucha que estamos dando es también por combatir la desesperanza, por volver a encontrarnos con el otro. Hoy, producto de esta crisis económica, los venezolanos no podemos encontrarnos con el vecino, con el amigo, con el familiar. Estamos aislados, estamos encerrados en nuestras casas. La inseguridad también le hace un flaco favor a esto. Entonces, yo siento y me genera esperanza escuchar al diputado Julio Borges hablar de toda esta agenda internacional y cómo va esta lucha contra el régimen desde tantos espacios dentro del país y fuera del país, porque yo no pierdo la esperanza. Yo lo vivo todos los días con la gente con la que me rodeo, con la que trabajamos desde Alimenta la Solidaridad Petare. Me encuentro con personas que están dispuestas a seguir luchando, a no darse por vencido, a darlo todo por tener un mejor país. Y al final somos la mayoría del país la que quiere un cambio. Entonces, si la mayoría del país, 8 de cada 10 venezolanos, queremos un cambio, y esto no es una cifra que se dice ligeramente acá, cualquier persona que nos escuche sale a la calle y le pregunta a la gente y puede encontrar el malestar que hoy se vive en el país. Pero ese malestar lo tenemos que convertir en acción que nos permita organizarnos mejor, que nos permita luchar por nuestros derechos y sobre todo que nos permita mantener la esperanza. Porque el que pierde la esperanza lo pierde todo.
Por el contrario, el que mantiene la esperanza sigue teniendo la fuerza para luchar a pesar de las adversidades. Y el pueblo venezolano es un pueblo luchador y es un pueblo que se sobrepone a todos los obstáculos. Bueno, tú sabes que dice el dicho que el llanero es del tamaño del compromiso que se le enfrenta, ¿no? Y eso, que es una frase tan sabida, es la tesis de Toynbee. Toynbee es un hombre que estudió las 25 civilizaciones a lo largo de los 10.000 años. Y dice que el hombre que logra superar estos momentos tan difíciles, al final logra una civilización y una sociedad mucho mejor. Y estoy seguro que en Venezuela, si superamos esta situación, vamos a tener una Venezuela mucho mayor. Y tú decías dos palabras con las que ya despedimos el programa, que son muy importantes: solidaridad y esperanza. A mí esa solidaridad de la Unión Europea, de los 28 países miembros, la solidaridad de todos los países miembros del Grupo de Lima, la solidaridad de Norteamérica, eso me llena de esperanza. Mientras haya solidaridad y esperanza, mientras haya solidaridad en Petare, con ese trabajo en los comedores, hay esperanza, mientras haya solidaridad del mundo y esperanza, y mientras los venezolanos estemos unidos en la solidaridad, porque estos momentos de hiperinflación son momentos de solidaridad con todos y entre todos, habrá futuro en Venezuela. Muchas gracias, Andrés, por haber venido al programa, por haber estado con nosotros. Despedimos este programa contigo en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Selén Pérez, en los controles César González, y quien tuvo el placer de acompañarlos en el día de hoy, Ángel Alvarado y el diputado Julio Borges. Muchas gracias y buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.